Después de todo el rato que nos hemos tirado hablando de estas malas prácticas por parte de determinadas corporaciones, estos planes maquiavélicos de manipulación utilizando la ciencia, pues uno podría llevarse la impresión de que estas corporaciones todopoderosas pues son infalibles, son un poder omnímodo capaz de aplastar cualquier obstáculo que se ponga en su camino. Pero no es así, al menos no es así. Siempre las empresas se equivocan, desde pequeños errores de cálculo que les cuestan algo de dinero, hasta equivocaciones monumentales que les cuestan su propia supervivencia. Y de eso vamos a hablar hoy en un nuevo capítulo de Economía Extraña con el profesor Daniel Arias Aranda. Daniel, bienvenido de nuevo a Días Extraños. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues expectante, porque hoy nos vas a hablar de errores empresariales y de los errores se aprende, hasta de los ajenos. Bueno, ojo, se aprende si se sobrevive, porque hay errores fatales y algún caso también se ha dado. Pero bueno, vamos al lío. Vamos a hablar de errores en las empresas o cometidos por las empresas. Sí, vamos a hablar hoy de grandes errores que cometen grandes empresas. Además, empresas, pues que yo creo que son conocidas para todos nuestros oyentes. Algunos errores pues pusieron a estas empresas en una situación financiera bastante complicada y algunas otras directamente a causa de errores que además vamos a ver que son sencillos, llegaron incluso a desaparecer, y grandes empresas pues se hundieron a veces pues simplemente por falta de una visión clara de cómo iba a ser el futuro o de no entender muy bien cuál es el mercado en el que estaban operando. Y bueno, pues eso es lo que hemos preparado para el programa de hoy. Grandes desastres empresariales. Pues me parece genial, y de hecho recuérdame cuando termines que te haga una petición para que preparemos un próximo programa sobre un tema que no voy a adelantar, porque tenemos que ir a lo que vamos y vamos con esos desastres. Pues perfecto, vamos a empezar entonces con un mercado que actualmente pues todos llevamos algún dispositivo en el bolsillo, que es la fotografía, ¿no? Todos tenemos un móvil, sacamos pues tropecientas mil fotos en todos lados. Instagram se ha convertido en una de las grandes aplicaciones informáticas que genera más dinero para Facebook, que es su dueño. ¿Sí? Pero esto no fue siempre así. Hace no mucho tiempo, para mí, bueno, quizá para nuestros oyentes más jóvenes sí sea mucho tiempo, pues las fotos se hacían con una máquina que llevaba un carrete dentro. Tú tenías carretes que normalmente eran de 24 fotos, de 36, los más grandes, recuerdo que había algunos de 12, y cuando terminabas el carrete, pues ibas a la tienda que se dedicaba a revelar fotos, y tú no veías las fotos hasta que no las habías revelado. Y ahí pues a veces te encontrabas con sorpresas, ¿no? Y fotos mal. Ya lo creo que pasó hace mucho tiempo. De hecho, a veces me pregunto si esto pasó alguna vez, de tan lejano que lo tengo, pero me acuerdo que tenía una Kodak Instamatic, una cámara infame que había que darle a una ruedecita para pasar la película. ¡Jo! ¡Qué recuerdos!, ¿no? Exactamente, la Kodak Instamatic, pues precisamente acabas de dar en el clavo porque vamos a hablar de Kodak. Anda. ¿Vale? Así que, bueno, parece que nos leemos la mente. La verdad es que en los 70 nos vamos a ir a retrotraer hace, pues algunas décadas. El cómo sería la fotografía del futuro era algo pues que las empresas no tenían muy claro, ¿no? Tampoco nadie tenía muy claro que el carrete como tal desaparecería y que el carrete sería sustituido por una pantalla de un dispositivo que llevamos en el bolsillo. El gran negocio de la fotografía en los años 70 era no solamente la venta de cámaras, sino también la venta de carretes. Tenemos claro. Kodak, teníamos Alpha, teníamos Fujifilm, etcétera, y otras muchas, ¿no? Fue cuando hubo otra empresa que es Polaroid, que patentó lo que era la fotografía instantánea, y parecía que esa iba a ser la tecnología del futuro. De hecho, Kodak perdió la batalla legal por la patente de la fotografía instantánea frente a Polaroid, y en 1966 tuvo que dejar ese mercado.
De hecho, las Polaroid se siguen vendiendo en la actualidad y con bastante éxito. O sea, ahí han vuelto otra vez a surgir las cámaras instantáneas. ¿Cierto? Actualmente con una tecnología mucho más avanzada, incluso pues la puedes conectar a tu Instagram y imprimirte en casa pues tus fotos de Instagram si tú quieres, ¿no? Uh-huh. No, pero bueno, puedes seguir haciendo la foto clásica y teniéndola en tu mano en el momento. Hace no mucho vi a alguien que usaba una máquina de estas Polaroid nuevas, de estas de nueva generación, y le entregaba la foto a una persona un poco más mayor. Y claro, esta por instinto la agitaba y el otro decía, oye, que ya no hay que hacer eso, que esto ya no funciona así, ¿sabes? En fin, qué tiempos. Oye, hoy me estás haciendo sentir nostálgico con esta historia, ¿eh? Pues sí, vamos a ir con la nostalgia. Pues es verdad, además, porque ahora muchas de las cámaras instantáneas lo que son pequeñas impresoras, pero es verdad que con Polaroid además la tenías que agitar un buen rato, o sea, tenías que estar ahí 5 días para la foto hasta que ya se ha aclarado. Y era un rollo como mágico, porque se iba formando poco a poco y tenía su magia. Sí, tenía su magia. Era como, yo me acuerdo en Regreso al Futuro, cuando desaparecían las personas de las fotografías, pues la Polaroid era justo lo contrario, sí. Las personas iban apareciendo poco a poco en la fotografía, ¿no? Pero, bueno, volviendo un poco a Kodak, lo que muy poca gente sabe es que Kodak inventó la fotografía digital en los años 70. De hecho, Kodak patentó la primera cámara digital en 1977. Ay. Lo curioso de esta cámara digital era que para poder grabar la foto usaba una cinta magnetofónica y cada foto más o menos ocupaba unos 100 kilobytes. A ver, 100 kilobytes hoy es, bueno, pues yo creo que la calculadora de nuestro sistema operativo ocupa mucho más de 100 kilobytes. Y aparte, bueno, los que en nuestra generación usamos en los años 80 los ordenadores Spectrum o Commodore, pues sabemos cómo se cargaban los programas en una cinta magnetofónica. Pero bueno, Kodak en este primer invento lo hacía así. En realidad era un invento muy interesante, pero todavía le faltaba la tecnología como para poder almacenar esas fotos de una manera que se pudieran utilizar pues con libertad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Kodak en aquella época y en los años 80 ganaba muchísimo dinero vendiendo carretes, y lo que hicieron es que esta patente pues la metieron directamente en un cajón. Si el negocio estaba en vender carretes, ¿para qué? ¿Qué gano yo con tener una cámara de fotos que no necesita un carrete? Bueno, pues se acabó. De este modo, cuando el resto de fabricantes ya apostaban por la fotografía digital, pues Kodak, ¿qué ocurrió? Pues llegó tarde, y además cuando llegó la tecnología de los competidores ya les había adelantado totalmente. Kodak llegó a perder cuando se produce, sobre todo a principios de este siglo, el gran trasvase entre la fotografía analógica a la digital, pues 160 millones de euros al año, que es mucho dinero. Madre mía. Y este error de no ver hacia dónde iba el mercado hace que en 2012 se tuvo que declarar en quiebra. Actualmente, bueno, Kodak pues ha perdido el liderazgo completamente en el ámbito de la fotografía y sigue existiendo, pero bueno, lo que fabrica es películas para el cine, pues sobre todo lo que es película, ¿no? La película clásica que se utiliza y que todavía, pues bueno, pues hay personas que les gusta, el Super 8 y el 30 creo que es 35 milímetros, si no me equivoco, y sigue haciendo algunas impresoras digitales y algunas tecnologías offset. Pero ese momento de no darse cuenta que la nueva tecnología iba por lo digital en lugar de por lo analógico y quedarse con su nicho de mercado de carretes, pues hizo que Kodak, bueno, pues prácticamente no desapareciera, porque sigue existiendo, pero bueno, ya es una empresa mucho más residual. Sí, la verdad es que ahí se perdieron la ocasión del siglo. Máxime cuando me dices eso, que ellos fueron los pioneros. Pero bueno, así se escribe la historia, ¿no? Sí, además en dirección estratégica se dice que a los pioneros se los comen los indios, ¿no? Uh-huh. Hay muchos casos de empresas que fueron las primeras en entrar en un mercado y realmente el que se llevó el gato al agua fue el segundo, el tercero que entró, ¿no? Claro. Principalmente porque, bueno, el primero que entra en el mercado es el que tiene que hacer una apuesta mayor en inversión en I+D, y el que viene detrás, pues bueno, ya tiene un poquito del camino hecho, ¿no?
Pero bueno, siguiendo con la nostalgia, pues vamos a seguir con la nostalgia un poquito más. Hoy cuando queremos ver una película lo tenemos muy fácil, encendemos la tele y si estamos conectados a una plataforma como Netflix, como HBO o como dentro de poco Disney, o incluso podemos ver películas. Pues el mundo del cine en casa está lleno de fracasos de impresión. El Betamax, el Laserdisc. Mi suegro tiene uno. ¿Me vas a hablar de alguna de estas cosas? No, pero sí te voy a hablar de una empresa que el Laserdisc era parte también de su negocio, que era Blockbuster, ¿vale? La gente en los años 80 y 90, hablo sobre todo para los millennials, pues cuando queríamos pasar un sábado por la tarde de palomitas en casa y de chocolate, pues íbamos a un videoclub y en el videoclub se alquilaban unas cintas que eran las famosas VHS. Sí. Y esa cinta, pues bueno, tú pagabas un alquiler, la podías tener durante 24 horas y además si luego te retrasabas, pues te cobraban, bueno, pues un extra que además solía ser bastante caro. Entonces en España surge la industria del videoclub, pero en Estados Unidos hay una empresa enorme, grandísima, que también llegó a España, que era Blockbuster, sí. ¿No? En la época de oro del VHS, pues creció de manera exponencial y tuvo un éxito impresionante. Además que es que las tiendas eran un auténtico espectáculo en sí mismo. Yo me acuerdo del de la plaza de Manuel Becerra, aquí en Madrid, y era enorme, había todas las películas imaginables en todos los formatos, y palomitas, y dulces, y todo lo que te pudieras imaginar relacionado con el cine en casa, y conseguían que ir a alquilar la película con tus amigos o con tu pareja fuera algo casi tan divertido como verla después. Sí, yo lo recuerdo. Había otro también en el Paseo de Extremadura que era enorme en Madrid y bueno, yo alquilé bastantes pelis allí y también compré palomitas en aquella época y todo. Pero tú fíjate, en aquella época además una cinta de VHS era muy cara porque podía costar más de 10.000 pesetas. Estamos hablando de 60 euros de la época. Entonces, bueno, pues al final ir al videoclub era una de las principales opciones si querías sacarle partido a tu vídeo, ¿no? Ya cuando entramos, sobre todo finales de los años 90, entra el DVD y ya algunos emprendedores empezaron a pensar que el futuro del entretenimiento en línea podría venir de la mano de Internet. En aquella época, todavía finales de los 90, no había suficiente ancho de banda como para poder, bueno, pues distribuir películas que tuvieran calidad a través de Internet, pero ya se empezaban a utilizar códecs. Códecs son decodificadores y codificadores que empezaban a poder comprimir la información de tal manera que a principios de los años 2000 ya se empezaba a poder hacer formato en streaming que, bueno, pues que permitía tener una calidad bastante buena, incluso con conexiones que no eran muy rápidas. Sin embargo, Blockbuster es que ni se lo planteaba. De hecho, como anécdota, en el año 2000, una joven y desconocida empresa entonces, que se llamaba Netflix, le propuso a Blockbuster que gestionara su catálogo de películas en DVD y también en Laserdisc. Enlazo con lo que has comentado antes. Porque Netflix empezó utilizando el envío por correo, es decir, que ellos te enviaban un DVD por correo para que tú lo vieras y luego tú se lo tenías que devolver. Oye, pues eso lo ha habido en España. Yo recuerdo perfectamente que hace muchos años, cuando nos fuimos a vivir juntos, la que ahora es mi esposa y yo, pues nos suscribimos a un servicio que había, dudo mucho que fuera Netflix, pero a lo mejor, nunca se sabe, que básicamente era eso, te colgaban un buzoncito con llave del pomo de la puerta y entonces a través de internet, del internet de entonces, a través de módem, por teléfono y todo el lío, pues tú elegías las películas y como por arte de magia al día siguiente aparecía el DVD en el buzoncito, lo veías, lo volvías a dejar allí y al día siguiente desaparecía. Digo lo del arte de magia porque yo nunca vi a la persona que hacía esto. No sé si era el cartero, si era un mensajero o quién era. Y estuvimos apuntados muchísimo tiempo, yo creo que hasta que terminó cerrando la empresa. Pues exactamente así como tú has descrito funcionaba Netflix.
Y entonces Netflix lo que le plantea a Blockbuster es que ellos fueran, como tú has comentado, el buzón. Es decir, que en vez de que tú se lo tuvieras que devolver dejar en la puerta, pues que fueras al Blockbuster más cercano y pudieras devolver esa película que te había alquilado Netflix. Evidentemente, pues con algún tipo de compensación de Netflix a Blockbuster por prestar ese servicio, ¿no? Y cuando le hicieron esa propuesta a Blockbuster, pues simplemente se rieron en la cara del director general de Netflix y bueno, pues se obviaron como que aquello pues no iba a funcionar. De hecho, en 2007, Blockbuster por primera vez empezó a lanzar un servicio online. Ajá. Y el director de Netflix le ofreció a Blockbuster comprar Netflix una vez más. Es decir, oye, mira, ¿por qué no te quedas con Netflix ya que tienes esa red tan amplia en todo el mundo y le sacas partido, bueno, pues a este nuevo servicio de streaming que estamos empezando a desarrollar? Y Blockbuster, por segunda vez, pues si no se puede tropezar una piedra, hay que tropezar, pues le dijeron que ni hablar y se rieron. ¿Qué hizo al año siguiente Blockbuster? Pues contrató al antiguo director de 7-Eleven. 7-Eleven fue una empresa que también estuvo en España durante algún tiempo. Sí. En tiendas 24 horas, algunas estaban en gasolineras, otras estaban en el centro de las ciudades y eran pues como los actuales tiendas de ultramarino que vendían pues refrescos, yo que sé, revistas. A 7-Eleven lo mataron las tiendas chinas. No, esa es mi teoría y de ahí no me apea nadie. Sí, exactamente. 7-Eleven duró en España, pues no sé, quizás duró 5 o 6 años, por lo que yo recuerdo. Pero, bueno, pues Blockbuster decidió que la mejor idea era contratar al antiguo director general de 7-Eleven como director general. Claro, cuando tú contratas al director general de una empresa que se dedica a vender cosas, pues este señor entra en Blockbuster con la idea de que Blockbuster ha de ser una tienda de películas y no un servicio de entretenimiento. Pues este señor entró en Blockbuster y en 8 meses esta empresa perdió un 85% de su valor. Ahí estamos. 2 años después, Blockbuster desapareció y Netflix al final ganó la batalla. Pues fíjate que Blockbuster es una empresa que recuerdo con cariño. Sí, la verdad es que en su momento tenía su cosilla, eso de salir de casa, elegir la peli, las elegías por la carátula. A veces te equivocabas, veías una carátula que parecía maravillosa y la peli era un petardo. Bueno, esto ya se ha perdido, porque antes la que alquilabas, te gustara o no la tenías que ver, pues ya la habías pagado. Hombre, muy mala tenía que ser para que no la vieras entera, pero bueno, normalmente pues es lo que había, ¿no? Y esos videoclubs de barrio que tenían una cortinilla donde estaban las películas picantonas. Sí, lo recuerdo perfectamente. Sí, estaban allí todas las películas, además solían estar oscuras, a una le ponía una luz roja y entraba allí, además cuando salían, los que entraban detrás de la cortina roja salían con la película así como debajo del brazo y tal. Bueno, eran otros tiempos, la verdad. En fin. Pero bueno. Hay progreso, o sea, decimos que no, pero sí, hay. El progreso existe, ¿qué duda cabe? Sí, el progreso existe, eso sin duda. Y bueno, pues vamos a dar un saltito. Hemos hablado de Blockbuster y de Netflix, pues ahora vamos a ir a otra de las grandes organizaciones a nivel mundial que podemos pensar que tiene menos errores o que debería tenerlos, que es la NASA, ¿no? Ahí va. Entrar en la NASA como ingeniero es una de las pruebas que se consideran las más duras del mundo. Y además, pues los mejores ingenieros, pues lo que quieren es trabajar en la NASA, ¿no? Yo de niño, en fin, pues con la NASA tengo... Bueno, mi hijo y yo hemos heredado... Bueno, él lo ha heredado de mí, este afán por la NASA. Tenemos póster, en fin, todo lo que podemos conseguir de la NASA lo tenemos. Sin embargo, es decir que el mundo está dividido en 2 partes, y esto ahora lo relaciono con la NASA. Estamos, por un lado, los que utilizamos el sistema métrico decimal y sabemos medir en metros, en centímetros, en litros, etc. Y los que utilizan el sistema anglosajón, que miden en pulgadas, en pies o en yardas, ¿no? O, sobre todo los coches también vienen en millas, en vez de medir en kilómetros por hora, millas por hora en vez de kilómetros por hora. Bárbaros, en definitiva. Sí, son así, ellos pues no han cambiado, es lo que le llaman ellos el sistema imperial, ¿no? Sistema métrico sistema métrico es el nuestro y es el imperial, pero bueno, viene del imperio, en fin, tampoco vamos a entrar en eso. Yo
Sí recuerdo que cuando vivía en Estados Unidos pues me tuve que acostumbrar a medir, por ejemplo, los grados en Fahrenheit y bueno, pues ya automáticamente sabes que yo sé que más o menos 74 grados Fahrenheit es estar a gustito. O sea, son unos 24 grados centígrados y a partir de ahí pues más o menos me oriento, ¿no? Y por supuesto a conducir en millas por hora. Lo de las millas me hice yo un poco a la idea. Pero te aseguro que lo de los Fahrenheit debo de ser muy obtuso porque no llegué a pillarlo nunca. Sí, si al final lo más fácil es coger puntos de referencia. O sea, tú sabes que 32 grados Fahrenheit son 0. O sea, 32 es un frío que te muere. 72, 73 es estar bien. O sea, es una temperatura agradable. Y a partir de los 90 ya te achicharras. Ya de 90 para arriba, que son ya los... Pues, debe estar en torno a los 40 grados. Por ahí ya, bueno, pues eso ya es que no salgas de casa. Teniendo esos 3 puntos de referencia, sí, puedes subsistir en grados Fahrenheit, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que por mi experiencia es más fácil que un europeo se adapte a las medidas anglosajonas que lo contrario, ¿no? Porque el sistema métrico tiene tantos prefijos pues, que para alguien que utiliza un anglosajón que utiliza el sistema imperial, pues aprenderse los prefijos mili, centi, deca, kilo, etcétera, pues es un poquito más complejo. En 1949, la NASA prepara una nave que iba a orbitar Marte y la hicieron con los técnicos de la Lockheed, ¿vale? Lockheed, sí, que es una empresa que además ya hemos hablado alguna vez en Días Extraños. Bueno, pues los técnicos de la Lockheed, como son muy americanos, les encanta el sistema anglosajón imperial, pero la NASA siempre ha medido en métrico decimal. Claro, ahora tú te pones a diseñar una nave entre los ingenieros que vienen de un lado y de otro, y entonces al final la información relativa a la navegación de los motores, pues uno lo metía en el sistema métrico decimal y los otros en el sistema imperial. Vaya. Total, conclusión, 120 millones de euros se perdieron por el espacio cuando ya estaban llegando a Marte. ¿Por qué? Pues por esta confusión tan estúpida. Es decir, que no somos conscientes a veces de que estos errores, en economía les llamamos todo lo que sería la gestión de la calidad, y sobre todo la gestión de la calidad antes de, ¿no? Es decir, controlar la calidad antes de que el producto salga al mercado, pues estos tipos de errores que son muy tontos te pueden hacer perder muchísimo dinero, y ese ha sido uno de los grandes fracasos de la NASA, simplemente porque dos ingenieros o dos tipos de ingenieros provenientes de dos organizaciones medían en medidas distintas. Yo es que de verdad que sigo sin entender el sistema anglosajón, con lo sencillo que es el métrico decimal, que, oye, será que es que lo hemos aprendido desde el colegio, pero es que tiene lógica, todo va en múltiplos de 10, todo es lógico, 1 kilómetro son 1000 metros, y no aquello de que una milla eran 1700 y pico yardas, que me parece una locura. Sí. A ver, la ventaja que tiene el sistema imperial es que tiene menos unidades de medida. O sea, realmente tú tienes igual me equivoco porque ya hace mucho tiempo que no lo utilizo, pero yo creo que en longitud pues tú tienes la yarda, tienes el pie, tienes la milla. Yo, por ejemplo, sé que mido 6 pies, 6 pies, 3 pulgadas y media. Claro, tú transforma esas 3 o 4 unidades de medida que más o menos te sirven para todo y ahora métele, pues no sé cuántos prefijos hay en el sistema métrico decimal, porque además luego empiezas ya a lo grande, empiezas no solamente por el micro hacia abajo, sino luego por arriba ya empiezas con el mega, el peta y tal. Claro, eso si no lo has estudiado en el cole, en muy poco tiempo no es fácil asimilar. Pero bueno, es lo que tuvo la NASA. En fin. Y es lo que hay. En fin, y bueno, vamos a ver alguno más interesante. Sí. Y fíjate, si pudiéramos hacerle una encuesta a nuestros oyentes de Días Extraños y les preguntásemos ¿qué teléfono teníais vosotros o qué marca de teléfono móvil teníais hace 10 años? ¿Tú qué crees que hubiera contestado la mayoría? Nokia, evidentemente. Evidentemente, hubieran contestado Nokia. Si ahora les preguntamos qué marca de teléfono tienen, o mejor dicho, cuántos tienen un Nokia, pues probablemente, no sé, si llega al 3% o 4%, pues ya es un porcentaje alto, ¿no? Pues mira, me interesa mucho que hablemos de eso porque ese sí que me parece el hundimiento más impresionante de la historia empresarial de los últimos tiempos.
tú imagínate lo que es ser el líder del mercado, o sea, ser la empresa del mundo que más teléfonos móviles vende, a 10 años después ser absolutamente desconocido, estar fuera del mercado completamente, en un plazo tan corto, ¿no? Pues vamos a ver un poquito qué pasó detrás de Nokia y cuál fue el gran error que cometió Nokia, ¿no? Bueno, Nokia se caracterizaba por varios factores. El primero era que tenía una oferta de teléfonos muy amplia. Pues tú entrabas en la página de Nokia y no sé, te podías encontrar allí perfectamente decenas de teléfonos, modelos distintos que podías comprar, unos más grandes, otros más pequeños, unos se doblaban por la mitad, otros eran pues de gama alta, gama media, gama baja, pero todos se caracterizaban por algo en común, y era que compartían un sistema operativo propio de Nokia que se llamaba Symbian, que era un sistema operativo muy estable. O sea, yo tuve varios Nokia y jamás un Nokia se me bloqueó, ni lo tuve que reiniciar, ni nada. Pero, claro, Nokia tenía un lema que era Connecting People, ¿no? O sea, Nokia fabricaba teléfonos que además podían hacer otras cosas. Luego, pues a lo mejor tenías un software de reproducción de música, bueno, tenías ahí algún jueguecito como la serpiente que se iba comiendo puntitos en la pantalla. Pero el concepto de producto era teléfono que además hacía otras cosas. Sin embargo, cuando surge Android es una empresa que es creada independientemente y que luego Google la compra. O sea, Google no creó Android estaba creada, Google simplemente la absorbe. Y especialmente pues Apple con el iPhone tienen un concepto completamente distinto. O sea, ellos lo que hacen es un ordenador en miniatura, que es un ordenador completamente con sus aplicaciones, que puedes escribir texto, puedes hacer lo mismo con un ordenador y que además sirve para hablar. Son dos conceptos de producto completamente diferentes. Sí. Cuando Nokia empieza a ver ese desarrollo, primero se plantea qué hacer con su Symbian. Es decir, el primer planteamiento que tiene encima de la mesa es, bueno, ¿por qué no implementamos Android, que es un sistema operativo abierto, y lo implementamos en nuestros Nokia? Pero se resiste a hacerlo. Es decir, no acaba de ver el concepto y entonces decide crear un sistema operativo propio, que quizá alguien recuerda, se llama MeeGo, pero se vendió muy poquito, la verdad, pero seguir manteniendo su Symbian. Entonces lo que hace es que crea dos equipos de ingenieros en paralelo, unos trabajando para mejorar Symbian y otros trabajando para mejorar MeeGo, con el objetivo, bueno, pues de ver al final cuál de los dos pues, puede funcionar mejor e incorporarlo en los nuevos modelos. ¿Qué ocurre? Claro, cuando en una empresa tú divides a la gente en dos equipos que compiten entre sí, esta gente no solamente compite entre sí, compite por los recursos de la empresa. Yeah. Entonces, evidentemente, cuando había una reunión a nivel de dirección financiera para ver a cuál se financiaba más o a quién, pues claro, todos necesitaban más y más y más dinero, pues lo que generó internamente fue unas luchas y un desencanto brutal. Esto hizo que Nokia progresivamente no encontrara su lugar, sacó algunos teléfonos MeeGo que eran de alta gama pero que no se vendieron, Symbian ya estaba completamente obsoleto y esto hizo, bueno, pues que Nokia directamente fuera progresivamente perdiendo cuota de mercado frente a Android y frente a Nokia. Uh-huh. Posteriormente, Microsoft, bueno, pues ve, oye, que la marca Nokia pues es una marca conocida y la compra, ¿vale? La compra y dice, bueno, pues lo que voy a hacer es utilizar la marca Nokia para introducir mi sistema operativo, que era Windows Mobile, si no me equivoco, uh-huh. Y utilizo la marca Nokia para poder sacar mi sistema operativo. Pero aquello tampoco le funcionó, porque el sistema operativo de Microsoft, pues bueno, no llegó a encajar. Microsoft tenía o pensaba que, bueno, como todo el mundo tiene Windows, pues hago Windows compatible con Windows Mobile y entonces ya no, pero aquello no encaja, ¿no? Entonces, y de hecho, se deshizo de la marca, pero además lo curioso es que el director general de Nokia, cuando Android le ofrece su sistema operativo para ser incluido en los teléfonos de la marca, lo define como si introducir Android es como mearte en los pantalones para permanecer calentito, ¿vale? Con lo cual rechaza bueno, pues completamente lo que es
la posibilidad de que Nokia, bueno, pues hubiera podido, no sé si sobrevivir con el sistema operativo Android, o directamente pues a Nokia le llegó su momento y tuvo que desaparecer. Pero, insisto, la división de la gente en las empresas pues suele llevar a este tipo de problemas. Hoy Nokia sigue existiendo, tiene un éxito pequeño, sí que ha incorporado el sistema operativo de Android, pero lo que se mantiene es la marca. O sea, no pensemos que son teléfonos móviles que llevan la marca Nokia, pero ya no tienen nada que ver con lo que era la empresa Nokia original, que además en su momento fue pues un gran orgullo para su país de origen, ¿no? Para Finlandia. Además diré como por cuestión curiosa, que Nokia como empresa empezó fabricando botas, ¿vale? Anda. Y luego progresivamente, una empresa que fabricaba botas para pescadores. Luego progresivamente entró en el ámbito de la electrónica. Yo tuve un equipo de música Nokia hace ya mucho tiempo. Y bueno, luego ya pues derivó en teléfonos móviles. En cualquier caso, yo recuerdo que mi último Nokia fue un N95, si no recuerdo mal, que era un terminal caro y que tenía muchas cosas. Tenía su reproductor de música, tenía su cámara de buena calidad, se podía navegar por internet, cosas que eran chulas para la época. Pero hacía muchas cosas, las hacía bien en general, pero te quedaba una sensación como que aquello iba a trompicones, como que le costaba, como que no iba suave. Y claro, sale el iPhone, que haría más o menos cosas, pero que las hacía con una suavidad, con una fluidez absolutamente inédita, que claro, o reaccionaban muy rápido y no fue el caso, o estaban muertos. Sí, no, ahí Apple fue absolutamente visionaria en ese sentido. Además, fue visionaria cuando eliminó el teclado de los teléfonos, que además recuerdo también que el presidente de otra que ha desaparecido también, que es BlackBerry, que hacía... Pues, mucha gente tenía terminal BlackBerry, que además eran también muy caras y eran casi para ejecutivos. Hasta Obama llegó a tener una BlackBerry. Una BlackBerry, sí. Pues este señor dijo que los teléfonos sin teclado no tenían ningún tipo de futuro. Y ahí está, y ahí estamos, y ahí está BlackBerry. Así que bueno, en fin, no todos los directores de empresa son todos los visionarios que deberían ser, ¿no? De todas formas, Apple, yo creo que su gran genialidad, también estaba Steve Jobs en vida en aquella época, pero es una cosa que como política de empresa la ha mantenido hasta ahora. Es que en vez de primar la innovación, sobre todo ser los primeros, siempre han primado la experiencia de usuario. Es decir, si lo saco, tiene que funcionar perfecto a la primera y no dar un problema. Y hasta que no esté 100% convencido de que eso va a ser así, por mucho que lo hagan otros, yo todavía no lo meto. Y eso es lo que realmente saca a un usuario de Apple. Experiencia de usuario muy buena, o sea, absolutamente sin ningún tipo de problema, de parón, de nada. Sí, fíjate, yo en clase siempre, utilizamos muy a menudo el ejemplo de Apple. Siempre le pregunto a los alumnos, ¿qué características creéis que vende Apple, ¿no? Y todo el mundo pues dice, pues diseño, el que tiene un Apple con la manzanita, pues como que se siente un poquito, pues no sé, un poquito el tema de la vanidad y tal. Pero realmente, si lo pensamos en profundidad, todo eso es cierto, por supuesto, pero si lo pensamos en profundidad, Apple lo que vende es tiempo. Es decir, tú te compras un ordenador Apple, enciendes el ordenador y puedes empezar a trabajar desde el primer momento. Con el móvil, lo que tú acabas de comentar, si quieres hacer una foto, pues en 2 segundos estás haciendo una foto, ¿no? Y al final el tiempo es lo que realmente tiene un valor pues fundamental en nuestra vida, porque es lo que no podemos recuperar, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí es un poco el acierto. Así que, pero bueno, ya no le vamos a hacer más publicidad a Apple, que ya lo hemos hecho bastante. Oye, si señores de Apple España, si por un momento dado quieren mandar un iPhone 11 que todavía no tengo, pues oye, yo encantado, ¿eh? O sea, y el profesor Arias Aranda seguro que también. Encantadísimo, podemos probarlo, en fin, y podemos... quedárnoslo incluso. No hay problema, exactamente, sí, nos podemos quedar también, y si hacemos una experiencia de prueba, mucho mejor. Bueno, pues si te parece, siguiendo ya en el ámbito de la nostalgia, porque es que estamos muy nostálgicos, pues hablar de otra empresa que también te sonará mucho y que yo además le tengo un cariño, tengo un montón de camisetas, que es Atari.
Atari, pues es una, bueno, se puede considerar la primera empresa de videojuegos, bueno, pues a nivel de distribución mundial. Es una empresa norteamericana, surge a finales de los 60, principios de los 70, y bueno, pues fue la gran empresa que desarrolló videojuegos no solamente a nivel de máquinas, de grandes arcades, como también unas de las primeras consolas, ¿no? Que fue la Atari 2600 a finales de los 70, principios de los 80. La consola, la 2600, fue pues la más conocida de Atari. Utilizaba cartuchos, que además no eran baratos precisamente de comprar. Y Atari se dio cuenta de una cuestión muy importante, era cómo podía vincular los videojuegos a, por ejemplo, grandes éxitos en el cine, ¿vale? Entonces fue la primera empresa. Sí, fue la primera empresa que decidió desarrollar un videojuego en función a uno de los grandes éxitos del cine, que era E.T., el extraterrestre, la película, en 1982. Sospechaba que me ibas a hablar de eso. Lo sospechaba, ¿no? Es que ya nos leemos la mente. Pues, ¿qué hace Atari? Pues decide firmar un contrato con el director, que era Steven Spielberg. Un contrato además de una burrada de millones de euros, si no recuerdo está en torno a 20-25 millones de euros de la época, estamos en el año 1982. Pero, claro, había un pequeño problema, y es que cuando Atari firma este contrato con Steven Spielberg, esto se hace aproximadamente en el mes, si no recuerdo mal, de agosto-septiembre de 1982, si no me equivoco. Y claro, el momento del año en el que se venden más videojuegos de todo el año es, ¡tachán!, el último trimestre, exactamente, Navidad y el último trimestre. Y entonces llegan a los desarrolladores de Atari de videojuegos y les dicen en el mes de octubre que tienen que tener un videojuego sobre E.T. que sea maravilloso al nivel de la película, pero que en Navidades tiene que estar, no terminado en Navidades, tiene que estar distribuido, pues evidentemente en todas las grandes, los grandes distribuidores, en Walmart en Estados Unidos, en Toys R Us, etcétera, etcétera. Pues claro, ¿estos qué hacen? Pues empezar a ponerse a trabajar como locos, y evidentemente en tan poco tiempo pues era imposible hacer algo que fuera jugable. Se termina el videojuego, llega a las tiendas, y aquello, pues cuando los niños en Navidad, todo ilusionados, meten su cartucho de E.T. en su consola de Atari, se encuentran un bicho que mueve la cabeza para arriba y para abajo, con un fondo verde y unos puntos que no saben muy bien dónde tiene que ir el bicho, ni el sentido que tiene el videojuego, ni absolutamente, pues la jugabilidad. Era un videojuego bastante aburrido. ¿Qué ocurre? Pues empiezan las devoluciones. La gente dice, esto es una patata, y van a las tiendas y devuelven el videojuego. Pues los mismos cartuchos que fueron a las tiendas regresan otra vez a la sede de Atari. Atari tiene unas pérdidas millonarias, no sabe qué hacer con tantos cartuchos y con tantas devoluciones, y a pues algún gran cerebro directivo de Atari se le ocurre, pues mira, vamos a cogerlo, vamos a meter en camiones, nos vamos a ir al desierto de Alamogordo en Estados Unidos, vamos a hacer un hoyo de, 30 metros, lo que haga falta, y allí volcamos todos los cartuchos y los enterramos, y se acabó. Bueno, pues como curiosidad, este fue el principio del fin de Atari. Atari prácticamente 2 años después había desaparecido del mercado, no se pudo rehacer de ese gran error. Pero diré por curiosidad también que hay un grupo de música, es un vídeo interesante, si alguien lo quiere ver en YouTube, se llaman Wintergreen. Y si pones Wintergreen Atari, te sale un videoclip musical. Yo además contacté con ellos en su momento, y estos tíos encontraron el agujero donde estaban los cartuchos cerrados de E.T. y está en el vídeo, se puede ver en internet, como los sacan y tienen allí, pues no sé, un montón de cartuchos, pues por gusto, porque no sirve de nada. Y además, pues bueno, cuentan la historia en el videoclip, pues además con un detalle bastante interesante. Pero bueno, pues este es otro de los grandes errores, ¿no? Intentar hacer las cosas demasiado rápido y bueno, pues sin una programación lo suficientemente amplia como para que los ingenieros pues puedan hacer bien su trabajo.
Pues fíjate, ahora mismo en la industria musical el estándar son los ordenadores Apple, son los Mac. Pero en el primer estudio de grabación en el que trabajé, lo que se utilizaba era un Atari ST. Y era un ordenador que se podía ver en muchos estudios de grabación. Y si hubiesen mimado ese mercado, el mercado de la industria de la música, pues a lo mejor podían haber encontrado un nuevo nicho y haberse salvado. Pues sí, puede ser. Es verdad que Atari tiene en su catálogo varios ordenadores, pero nunca llegaron a ser, bueno, pues de grandes ventas como sus consolas, ¿no? Probablemente, bueno, pues decidieron centrarse en los videojuegos y al final muchas veces ocurre que donde tienes tu vaca lechera, pues es donde te quieres centrar. Y bueno, pues mientras la vaca siga dando leche, pues para qué investigar otras oportunidades de mercado, ¿no? Y eso es un poco lo que le pasó a Atari. Atari sigue existiendo como marca, pero bueno, yo creo que la marca Atari ahora, en fin, por lo que sé, pero creo que vende quizás más camisetas que otra cosa, pero bueno, vende bastante, ¿no? Bueno, pues entonces ya para finalizar este día de nostalgia y errores, que no quiere decir que la nostalgia sea un error, ni mucho menos, pero bueno, ya han coincidido las dos, pues vamos a terminar con otra de los grandes de los videojuegos, que es Sega. Hombre, ahora está de moda con la película de Sonic, que está en cartelera. Está en cartelera, iba a decir que está a puntito de estrenarse, pero igual se ha estrenado ya, ¿no? Bueno, Sega fue otra de las grandes empresas de videojuegos, en este caso japonesa, también de máquinas de arcade y de consolas de videojuego, ¿no? Sega tiene una trayectoria muy amplia en el ámbito del arcade, una empresa, como digo, japonesa, luego tuvo capital norteamericano, fue un poco, pues digamos, estuvo entre dos aguas. Y me voy a centrar en su última época, ¿no? En 1994 lanzó pues una consola muy conocida, 32 bits, que se llamaba la Sega Saturn, en España, que tuvo una gran acogida, tanto en España como en Japón. Pero bueno, sus ventas fueron un poquito menores de las esperadas, la verdad es que bastante menores. La mala suerte que tuvo Sega con la Sega Saturn, que era una consola muy buena, de hecho, bueno, pues algunos expertos la consideran pues una de las mejores consolas de la historia, teniendo en cuenta la tecnología del momento, pero coincide en el tiempo con la Sony PlayStation. Lo que ocurre es que Sony, que por cierto estuvo a punto de fusionarse con Sega, pero finalmente Sega decidió que quería seguir siendo independiente. Es más, Sony fue proveedor de Sega, tanto en hardware como incluso en videojuegos, ¿no? La Saturn, insisto, era una buena consola, pero cuando Sony lanza la PlayStation, los directivos de Sega lo que deciden es proteger mucho su consola. Es decir, vamos a hacer que los desarrolladores de videojuegos desarrollen videojuegos para esta consola, ¿vale? Pero que sea muy difícil que un mismo videojuego pueda estar en varias consolas a la vez, ¿no? Yeah. Con lo cual, programar para la Saturn era súper complicado, porque además le metieron dos procesadores. ¿Qué ocurría? Que programar un videojuego para la PlayStation era súper sencillo, porque además Sony facilitaba a los desarrolladores todas las herramientas de programación, pero programar para la Saturn pues era prácticamente un suplicio. ¿Qué ocurrió? Que los desarrolladores de videojuegos apostaron mucho más por PlayStation que por Sega. Con lo cual, esta consola gris, que era de color gris, la Sony, pues vendió 100 millones de consolas frente a solo 10 consolas por parte de Sega. Sega, sin embargo, siguió luchando en este mercado y para enmendar su error sacó en el año 99 pues la que probablemente también pudo ser su mejor consola a nivel tecnológico, que era la Dreamcast, que era una máquina súper potente. Tenía además multijugador online. Estamos hablando del año 99, ya tenías multijugador online y un catálogo de juegos pues súper espectacular. Llegó a vender 36 millones de unidades, pero tampoco funcionó. ¿Por qué? Bueno, pues porque Sony había ganado ya una fama increíble con su PlayStation, ya era imposible remontar a tiempo, y sobre todo porque en esta consola
Sega siguió apostando por los videojuegos en 2D en vez de entrar en el ámbito de los videojuegos 3D. Es decir, no sé si seguramente recuerdas alguno de estos videojuegos como el Doom, donde bueno, pues tú ya veías un mundo en 3D y podías ir disparando, matando enemigos. Y eso era realmente el futuro del videojuego. De hecho, Sega no lo... en esa época ya estaba Sony haciendo el Gran Turismo, el primer Gran Turismo, que aquello decías, madre mía, si es que no tiene nada que envidiar a las recreativas de la época. Exactamente, sí. De hecho, pues bueno, Sega ya no llegó a desaparecer, sigue desarrollando juegos, sigue siendo un desarrollador de videojuegos, pero después de ese error, pues ya dejó de ser bueno, pues el fabricante de consolas que hubiera podido ser. Pues escuchando todas estas historias se me ocurre una pregunta que hacerte. ¿Tú crees factible que una de las grandes, gigantescas empresas tecnológicas actuales, un Google, un Facebook, un Apple, un Amazon, pueda cometer un error de estos que ponga en peligro su propia supervivencia? Pues sí, es fácil. De hecho, es muy curioso cómo en Europa vemos a Amazon como si fuera el gran gigante de la distribución. Es verdad que, Amazon es muy grande, pero si lo comparamos con Alibaba en China, Amazon es minúsculo. O sea, Alibaba en China, que es la dueña de AliExpress, entre otras empresas. Alibaba, bueno, ellos dicen Alibaba porque lo pronuncian llano en vez de pronunciarlo con el acento al final, como decimos nosotros Alibaba, pero es gigantesca. O sea, tienen medios de pago prácticamente casi, no te voy a decir que todos los chinos, pero el medio de pago fundamental en China es el Alipay, que les pertenece a ellos. Tienen el equivalente al WhatsApp chino, es decir, son gigantescos. Es decir, la gran lucha ahora, la gran pelea, viene entre estas grandes empresas chinas, que además, como no tienen ningún tipo de legislación antitrust o antimonopolio, pues pueden ser gigantescas. Sin embargo, si Amazon sigue creciera al nivel que tiene ahora mismo Alibaba, enseguida las leyes antimonopolio les obligarían a dividir la empresa en varias unidades, ¿no? Entonces, bueno, pues nos esperan por delante unos años bastante interesantes en ver quién se lleva el gato al agua, si China o Estados Unidos. Pero el negocio de Amazon tiene un truco. El gran negocio de Amazon, y eso lo desconoce la mayor parte de la gente, no es solo la distribución, sino el Amazon Web Services. Y los servicios que dan en Internet tienen al propio gobierno de Estados Unidos como cliente, por citar al más importante probablemente. Y probablemente sea un perfil de negocio muy parecido al de Facebook, desde el punto de vista de que los datos también que dan a sus clientes tienen que ver mucho con las cosas que compras, el dinero que gastas, etcétera, etcétera. En fin. Oye, pues a eso iba, que eso era lo que quería proponerte. ¿Por qué no hablamos de Amazon un día de estos? Que me parece un caso en sí mismo impresionante de cómo se levanta un imperio. Pues perfecto. Yo, si te parece, podemos hablar de Amazon y ponerlo en perspectiva con Alibaba. Solo te voy a dar un dato para el próximo programa. Alibaba podría regalar todos los productos que compramos y seguiría ganando dinero solamente con el flujo de información. Es decir, quizá mucha gente no conozca lo que hay detrás de Alibaba, pero una vez que lo conoces da bastante miedito, ¿eh? Da bastante miedito. Pero sí, por supuesto que lo hacemos. Pues quedamos emplazados para un próximo Economía Extraña. Daniel, que muchísimas gracias como siempre por venir a compartir tu conocimiento a días extraños con todos nosotros. Pues un placer, y bueno, pues hoy nos hemos dejado ya un poquito por la nostalgia, pero bueno, que eso también viene bien. Eso está bonito. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande.